Elegido, fija tu atención en mi voz ahora mismo. Ese impulso de deslizar y pasar este mensaje, de descartarlo como otro video espiritual más, resístelo. Dios me indicó específicamente que te dijera que escuches esto a solas. No con tu cónyuge cerca, no con tus hijos en la habitación, no con distracciones tirando de tu espíritu. A solas. Porque lo que estoy a punto de revelarte no puede ser diluido por otras voces ni opiniones. El enemigo ha estado trabajando horas extra durante las últimas 48 horas para impedir que escuches este mensaje. Él sabe lo que cambia en el momento en que recibes estas palabras. Sé que el ambiente en tu casa se ha sentido extraño esta semana. Tal vez has estado caminando por tu propia casa sintiéndote como un extraño, como si las paredes mismas guardaran secretos que no te está permitido conocer. O quizá te has quedado sentado en el coche después del trabajo, incapaz de cruzar la puerta de tu casa, sintiendo un peso en el pecho que no puedes explicar a nadie. Sientes que estás viviendo en dos mundos, el que todos ven y aquel en el que te estás asfixiando. El enemigo está presionando con tanta fuerza ahora por una sola razón. El cielo acaba de despejar tu agenda para una audiencia privada. Lo que pensabas que era aislamiento en realidad era preparación. Lo que sentías como soledad era Dios quitando a la multitud para poder hablarte sin interferencias. No encontraste esta grabación por accidente. El algoritmo no la puso en tu pantalla por casualidad. El Espíritu Santo orquestó este momento. Este es tu encuentro con la zarza ardiente y estás pisando Tierra Santa. En los próximos minutos voy a revelarte las palabras exactas que Dios pronunció sobre tu vida mientras dormías hace 3 noches. Voy a exponer la asignación que el enemigo colocó contra tu hogar y por qué ha estado usando incluso a miembros de tu propia familia como armas de distracción. Y al final voy a darte la oración que sella esta revelación privada y activa, lo que Dios susurró sobre ti en el lugar secreto. No permitas que nadie te interrumpa. No pauses para mirar el teléfono. Tu avance está escondido en estos próximos minutos. Y el enemigo sabe que si recibes esta palabra en su plenitud, sin diluirla, todo cambia para mañana por la mañana. Has estado sintiéndote suspendido entre 2 temporadas, como si vivieras en el pasillo entre lo que fuiste y lo que estás llamado a ser. La energía en tu casa cambia cuando entras. Las conversaciones se detienen a mitad de frase. Sorprendes a personas mirándote como si esperaran algo, pero nadie te dice qué es. Y en este espacio extraño el enemigo ha estado susurrando una mentira muy específica. Escucha tus pensamientos. Te está diciendo que te excluyen porque hay algo mal en ti. Está reproduciendo cada silencio incómodo, cada conversación que se detuvo, cuando entraste en la habitación, cada momento en que te sentiste un extraño en tu propia vida. El acusador quiere que creas que las personas se están alejando porque ven en ti algo que te descalifica de la bendición que viene. Quiere que pienses que tu aislamiento es un castigo, pero necesito que escuches lo que realmente dice la Escritura acerca de las temporadas de separación divina. Oseas 2:14 declara: Por tanto, he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Escucha esa promesa. Dios te atrae al desierto para hablar tiernamente contigo. El aislamiento que has estado sintiendo no es rechazo, es romance divino. Dios ha estado removiendo estratégicamente voces, distracciones e influencias porque tiene algo que decirte que requiere tu atención absoluta. Ese momento esta semana en el que te sentiste completamente solo, cuando quisiste gritar porque nadie parecía entender lo que estabas viviendo, eso no fue abandono, fue una cita divina. Dios despejó la habitación para revelarte lo que llevaba tiempo esperando decirte. El silencio a tu alrededor no es vacío, es santuario. No estás siendo excluido de la conversación, estás siendo preparado para la revelación. Piensas que la quietud en tus relaciones significa que algo está roto, pero permíteme redefinir tu realidad ahora mismo. La quietud significa que algo está a punto de ser pronunciado, que lo cambiará todo. Dios no quitó el ruido para castigarte, lo quitó para que pudieras oírlo con claridad cuando entregue tu nueva asignación. La razón por la que los demás parecen distantes es porque Dios está a punto de promoverte a una dimensión que ellos aún no están preparados para comprender.
Tu aislamiento no es evidencia de descalificación, es evidencia de selección. Pero aquí es donde esto va más profundo que simplemente ser elegido para una promoción. Hay una razón profunda, a menudo ignorada, por la que Dios tuvo que aislarte primero antes de revelarte lo que viene. Y no es lo que imaginas. Es una estrategia divina meticulosamente orquestada para tu ascenso. El silencio, la soledad, el despojo del ruido periférico no fueron castigos, sino instrumentos precisos de preparación diseñados para afinar tu oído espiritual y enfocar tu atención en la única voz divina. Piensa en un artesano que prepara un metal precioso. Debe ser purificado en el fuego refinado hasta que toda impureza desaparezca, hasta que esté completamente libre de escoria y listo para ser moldeado en la forma magnífica que le corresponde. Este periodo de aislamiento es tu crisol espiritual. La verdad es que has estado cargando algo que no te pertenece. Durante meses, quizá incluso años, has llevado el peso espiritual de las asignaciones de otros. Como una mula espiritual has asumido cargas que nunca fueron destinadas a tus hombros, absorbiendo el desbordamiento emocional y energético de quienes te rodean. Te convertiste en el intercesor incansable de la familia, llevando en oración cada lucha familiar, en el consejero constante de amistades, en el ancla firme en cada tormenta relacional, en el mediador imparcial, en el trabajo intentando traer armonía entre agendas en conflicto. Has estado tan inmerso en el papel de solucionador universal de problemas, tan ocupado cargando las cargas ajenas, que sin darte cuenta descuidaste o incluso olvidaste por completo que tú también tienes un mandato divino propio, un diseño único e irrepetible grabado en tu alma. Has estado dando desde un recipiente vacío, intentando saciar la sed de muchos, mientras tu propio espíritu anhelaba renovación y dirección. Dios no solo despejó tu agenda física, creando espacios vacíos en tu calendario, mucho más profundamente despejó tu ancho de banda espiritual. Imagina intentar descargar una actualización masiva y compleja en un ordenador cuyo disco duro está lleno de datos irrelevantes y con múltiples aplicaciones ejecutándose en segundo plano. El sistema colapsaría o la descarga se corrompería. De la misma manera, lo que Dios está a punto de descargar en tu espíritu es una actualización de enorme magnitud espiritual, una revelación, una estrategia, una unción, un llamado a la acción. Y requiere toda tu capacidad espiritual disponible. No puedes recibir tu próxima y verdadera asignación significativa con las manos aún llenas, en sentido figurado, de las necesidades urgentes de otros y del equipaje emocional acumulado por cargar su peso espiritual. El recipiente debe vaciarse, limpiarse y prepararse para recibir el vino nuevo que Dios está derramando específicamente para ti. Piensa en Moisés cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente. La Escritura lo describe claramente, estaba solo cuidando ovejas en el vasto y silencioso desierto. No fue un encuentro casual en un mercado lleno de gente. Dios no lo llamó en el palacio de Egipto rodeado de consejeros y del ruido del poder. Lo llamó en aislamiento en un lugar despojado de distracciones humanas e influencias mundanas. ¿Por qué? Porque hay revelaciones tan profundas, tan singulares y transformadoras, que solo pueden recibirse cuando no hay nadie más alrededor. Ninguna voz humana, ninguna opinión, ningún temor ajeno puede diluir el mensaje ni sembrar duda. Moisés necesitaba un encuentro puro y sin adulterar con la voz de Dios, uno que exigiera su atención total en un entorno libre de interferencias. Su viaje por el desierto no fue solo geográfico. Fue un proceso interno de purificación y enfoque absoluto que lo preparó para la responsabilidad que estaba a punto de recibir. Y aquí llegamos a algo que la mayoría pasa por alto, la razón por la que tus relaciones se han sentido tensas. Últimamente, la razón por la que hay una distancia incómoda o una tensión inexplicable no es porque no te amen ni porque hayas hecho algo mal. Es algo mucho más espiritual que eso. Es porque tu unción está cambiando de manera profunda e irreversible y los espíritus de quienes te rodean lo perciben a menudo antes de que tú mismo puedas explicarlo. La atmósfera espiritual a tu alrededor está cambiando sutil pero poderosamente como el aire antes de una tormenta o la tierra antes de un terremoto.
y simplemente no saben cómo interactuar con esta nueva versión emergente de ti. Están reaccionando a una frecuencia que no pueden identificar del todo, a una nueva firma espiritual que emana de tu ser. Ellos perciben que estás al borde de entrar en algo monumental, algo que alterará de manera fundamental la dinámica de cada relación que hoy mantienes. Y en lugar de celebrar instintivamente esa elevación divina, una parte de ellos, quizá de forma inconsciente, está haciendo duelo por la versión cómoda y familiar de ti que están a punto de perder. La versión que siempre estaba disponible, que siempre resolvía sus problemas, que encajaba perfectamente en sus expectativas establecidas. No es un rechazo consciente, sino una reacción espiritual primaria ante un cambio inminente que amenaza su equilibrio. Sienten que el terreno bajo la relación contigo se está moviendo sutil pero irreversiblemente, y eso les genera inquietud. Pero aquí está lo que el enemigo no quiere que entiendas, bajo ningún concepto. Porque si comprendes esta verdad, sus intentos de desviarte se derrumbarían. Esta incomodidad, esta distancia incómoda, esta sensación inquietante de vivir entre dos mundos distintos, no es permanente. No es tu destino final. Es pura transición. Estás en la fase sagrada y a menudo solitaria del capullo antes de una transformación gloriosa. Y los capullos por naturaleza se sienten aislados, oscuros, silenciosos y muchas veces confusos. Son espacios de intenso trabajo interno que nadie ve. Pero dentro de esa aparente quietud, dentro de esa oscuridad y esa confusión, está ocurriendo una metamorfosis profunda e irreversible, incluso cuando no puedes percibirla con tus ojos naturales ni comprenderla del todo con tu mente. Así como la oruga se disuelve por completo antes de convertirse en mariposa, tú también estás atravesando una remodelación espiritual total, preparándote para volar. En un momento, te voy a revelar por qué el enemigo ha estado atacando específicamente tu confianza a través de tus relaciones más cercanas, intentando usar esos vínculos íntimos para sembrar duda y miedo. Permanece conmigo porque lo que voy a compartir ahora es la pieza clave que rompe el ciclo de confusión y autocuestionamiento en el que has estado atrapado, permitiéndote avanzar con claridad firme. La razón por la que te has sentido como un extraño en tu propia vida, incluso ajeno a tu propio reflejo, es porque la persona que solía ser la identidad que habitaste durante tanto tiempo se está disolviendo como una sombra al amanecer. Y al mismo tiempo la persona en la que te estás convirtiendo, el ser extraordinario que Dios está formando, aún no ha emergido completamente, aún no ha tomado su forma final y visible. Estás suspendido en un espacio espiritual intermedio entre dos identidades distintas. Este lugar liminal se siente aterrador porque realmente no sabes quién eres ni cómo actuar cuando ya no estás funcionando como lo que los demás necesitan o esperan que seas. Es como un actor que ha dejado atrás un papel querido, pero todavía no ha recibido el guión del siguiente. El escenario parece vacío y las líneas conocidas han desaparecido. Durante mucho tiempo tu identidad estuvo entrelazada con ser la solución indispensable para los problemas de los demás. Eras el hombro dispuesto a escuchar, absorbiendo lágrimas y tormentas emocionales. Eras la voz firme de la razón, ofreciendo consejo y claridad en medio de la confusión. Siempre sabías qué decir, encontrabas las palabras exactas de consuelo, ánimo o dirección. Ese papel se sintió gratificante, incluso validante. Pero ahora Dios está despojándote de esa identidad falsa, de esa imagen cuidadosamente construida, porque nunca fue tu asignación permanente ni el núcleo de tu verdadero ser. Nunca fuiste llamado a ser el Salvador de todos. Ese papel monumental pertenece únicamente a Jesucristo. Solo Él cargó el peso del pecado del mundo y sostiene la obra de redención. Tú fuiste llamado a ser su representante fiel en la tierra, un embajador de su reino con una misión específica y única que solo tú puedes cumplir con tus dones, tu historia y tu unción. Y esa misión exige que salgas del rol agotador de solucionador universal de problemas y entres en el poderoso rol de portador de una asignación divina. Tus manos deben estar libres para sostener la antorcha que Dios forjó específicamente para ti, no las pequeñas velas de las necesidades ajenas. La soledad profunda que has sentido no es señal de rechazo, es señal de resurrección.
resurrección de una versión de ti que estaba muriendo bajo el peso de las expectativas, exigencias y proyecciones de otros. Dios te está llamando fuera de la tumba, del agradar a todos, del descuido personal y de la identidad falsa hacia la libertad expansiva de caminar en propósito. Este es tu momento, Lázaro. Dios está diciendo, sal fuera. Y aquí es donde debemos confrontar algo con honestidad. Parte de la incomodidad de esta transformación proviene de que, en el fondo, te habías acostumbrado a ser necesitado. Había una satisfacción silenciosa en que todos acudieran a ti con sus problemas. Te hacía sentir importante, indispensable. Pero Dios está a punto de afirmarte de una manera tan profunda en tu asignación que ya no necesitarás esa validación externa. Estás a punto de descubrir lo que significa ser elegido para algo tan específico que nadie puede reemplazarte. Tu valor ya no estará definido por tu utilidad, sino por tu identidad en Dios y el propósito que Él te confió. Es un cambio radical de depender de la aprobación humana a alinearte con la afirmación divina. Las personas que últimamente se han distanciado no lo hacen porque haya algo mal en ti. Lo hacen porque hay algo muy correcto ocurriendo. Sus espíritus perciben que estás entrando en una nueva temporada donde ya no estarás disponible de la misma manera porque estarás ocupado cargando el mandato sagrado que Dios te entregó. Tu capacidad será redirigida hacia la agenda del cielo para tu vida. Y precisamente por eso el enemigo ha usado su distancia para sembrar duda en ti. Te susurra que si estuvieras en la voluntad de Dios todos te celebrarían. Pero esa es la mentira antigua que mantiene a muchos elegidos atrapados en el ciclo del agradar a los demás. La verdad es que has tenido miedo de tu propio poder. No un poder humano de control, sino el poder espiritual que surge cuando caminas con confianza en tu llamado. Un poder que puede incomodar a quienes no están preparados. Has estado atenuando tu luz para que otros se sientan cómodos. Pero Dios está cansado de verte encoger. Él quiere que brilles sin disculpas. Como dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Piensa en David. Cuando el profeta Samuel fue a ungir al nuevo rey y su propia familia, lo dejó en el campo cuidando las ovejas. Ni siquiera se molestaron en llamarlo cuando el respetado profeta de Dios llegó para aquella ceremonia sagrada. Dieron por hecho que Dios elegiría a alguien más evidente, más cualificado según los estándares humanos, más aceptable ante la multitud. Un guerrero, un estadista, alguien alto e imponente. Lo pasaron por alto por completo, pensando que solo era el menor, el muchacho pastor, sin mayor relevancia. Pero Dios envió específicamente a Samuel por David el ignorado, el descartado, el olvidado aquel, a quien su propia familia ni siquiera incluyó entre los posibles candidatos a rey. ¿Por qué? Porque la mirada soberana de Dios no se fija en quién encaja perfectamente en los sistemas establecidos, ni en quién impresiona más por fuera, ni en quién acumula más aplausos humanos. Su mirada se posa con precisión sobre quien lleva la capacidad específica, el corazón adecuado y la unción profética necesaria para la asignación exacta que debe cumplirse en una temporada concreta. Él no ve lo que otros ven, ve el potencial, la unción y la obediencia escondidos en un corazón humilde. Tu aparente insignificancia ante los ojos de los demás suele ser señal de tu inmensa importancia ante los ojos del cielo. Puede que te hayas sentido olvidado por la gente, relegado o ignorado en la carrera humana, pero el cielo no te ha olvidado. Has sido profundamente recordado. El aislamiento que has vivido no ha sido castigo ni maldición, ni reprensión divina. Ha sido una preparación meticulosa para un nivel de unción, una profundidad de propósito y una amplitud de influencia que exige que estés tan seguro de la voz de Dios, tan íntimamente familiarizado con su dirección, que ya no necesites la aprobación, la validación ni el permiso de nadie para avanzar con determinación hacia tu destino. Estás siendo fortalecido para un camino que requiere fe singular y una confianza inquebrantable en tu brújula divina. Pero aquí viene la parte que quizá no esperabas: la resistencia sutil que ha estado operando bajo tu conciencia. Lo que ha bloqueado tu avance completo no ha sido principalmente el miedo al fracaso, aunque eso pueda existir en menor medida. Ha sido más profundamente el miedo al éxito.
Porque el verdadero éxito dado por Dios implica responsabilidad, implica visibilidad, implica influencia. Significa destacar, convertirte en punto de referencia, recibir tanto reconocimiento como crítica. Y sobre todo significa rendir cuentas por el don, la unción y la asignación que Dios ha depositado en ti. Y una parte escondida de ti, quizá marcada por heridas pasadas o por el temor al escrutinio, ha estado huyendo de ese nivel de exposición. Has estado haciéndote pequeño. No porque no creas que eres capaz en el fondo, sabes que lo eres, sino porque inconscientemente no quieres enfrentar lo que se te exigirá cuando camines plenamente en tu llamado. Las demandas, la responsabilidad sagrada, el peso de administrar correctamente lo que Dios te ha confiado. El aislamiento ha sido la forma compasiva pero firme en que Dios te ha llevado a confrontar ese miedo. Ha despejado la habitación para que tengas esa conversación profunda contigo mismo y con Él, sin el ruido de opiniones externas que te distraigan o te permitan posponer tu destino. La soledad que has sentido ha sido la mano estratégica de Dios, quitando cada excusa que usabas para evitar tu llamado. Ya no podrás esconderte detrás de estar ocupado con los problemas ajenos. Ya no podrás convertir cada crisis de otros en tu emergencia permanente. Dios está desmontando cada muleta, cada distracción, cada vía de escape. Te está conduciendo con amor directamente hacia tu propósito. Está quitando todo lo que no es Él y todo lo que no pertenece a tu camino divino, dejándote libre y a la vez inevitablemente impulsado a caminar en la plenitud de tu diseño. Y entiende esto con claridad, la razón por la que el ambiente en tu casa se ha sentido extraño. Últimamente es porque la atmósfera espiritual está cambiando. Se está recalibrando para acomodar el nuevo nivel de autoridad, la mayor unción y la asignación que pronto se manifestará a través de ti. Las personas que viven contigo perciben ese cambio antes de que se haga visible. Reaccionan muchas veces sin saber por qué a una frecuencia espiritual que no comprenden. De ahí la tensión, la distancia o la sensación distinta que has notado. No necesitas explicarlo todo. No necesitas su permiso. Esto es un trato directo entre tú y Dios, un pacto que supera la aprobación humana. Ellos solo tendrán que adaptarse al nuevo clima espiritual que tu obediencia está generando. Tú eres el termostato espiritual de tu hogar y tu temperatura está aumentando bajo la unción. Esta noche antes de dormir, pon tu mano sobre el corazón y declara esta verdad en voz alta. Aunque sea en susurro, tu espíritu necesita oír tu propia voz alinearse con el cielo. Renuncio a la necesidad de ser necesario para todos. Renuncio al miedo de destacar. Renuncio a la adicción de ser la solución de todos. Entro en mi asignación divina con confianza, sabiendo que mi aislamiento fue preparación, no castigo. Confío en que Dios despejó la sala para hablarme con claridad. No apagaré mi luz para que otros se sientan cómodos. Mi avance no viene, ya está aquí. Camino sabiendo que soy elegido, estoy preparado y estoy exactamente donde debo estar. Si esta palabra te encontró justo donde necesitabas, si sientes que algo se está moviendo ahora mismo, escribe simplemente sí en los comentarios. Sin explicaciones, sin detalles. Solo sí. Porque tu acuerdo activa lo que Dios habló sobre ti hace 3 noches. Y mañana despertarás diferente. La temporada de preparación ha terminado. Tu asignación comienza ahora.